Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Vídeo temático dedicado a los desodorantes. Desodorantes que van a tener distintos precios, evidentemente, y que también tienen distintas texturas. Porque a pesar de que pueda parecer de que todos son iguales cuando te los aplicas, porque sale todo así como chorreando, son alcohólicos y tal, no. Todo es distinto. Los precios de estos desodorantes que por cierto van a ser en spray porque no voy a presentar rolón evidentemente y por una cosa muy sencilla, es que los detesto, no me gustan nada, entonces yo prefiero más lo que es el formato spray y aplicación pum 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 pum, boqueta de atún y salir cortando, porque normalmente los que van en rolón a mí siempre me terminan manchando la ropa de una manera o de otra, a pesar de que puedan decir de que no la manchan. Sí, a mí me la manchan. Que no me quiero hacer más pesado y vamos a empezar a entrar en materia. Los precios van a ir de menor, bueno, no de menor tampoco porque va a ir cambiando, pero vamos, los precios salvo dos van a estar comprendidos tanto entre 1,5 € y casi los 3, 2,99 €. Cada cual pues que mire los precios, más que nada porque lo vais a poder encontrar tanto en tiendas especializadas, online, en supermercados, y esto cambia muchísimo los precios de los productos, así que yo digo que el baremo, salvo los dos últimos que van a costar casi 15 € la unidad, todos ellos, salvo los dos últimos que cuestan casi los 15 € precio unitario, van a ir alrededor de pues aproximadamente 1,5 € hasta los casi 3, 2,99 €. Desde luego, mirar precios por todos lados porque ya sabemos que esto se vende por tiendas especializadas, online, supermercados y cambian muchísimo los precios. El primero es este Williams desodorante Ice Blue, que tiene el frescor original, perteneciente a la línea Williams Expert. Frescor de larga duración, protección contra el mal olor, intensa, fresca y estimulante fragancia masculina y anti manchas blancas. Doy fe de que esto no deja roales por ningún sitio. Aproximación. Y sí, en definitiva, tengo que hacer la aproximación más que nada para que lo veáis bien de cerquita y que veáis que aquí están todas las leyendas, que evidentemente no se va a poder ver nada porque hace reflejo por todos los sitios, pero aquí está el tapón de lo que es el difusor, el atomizador en spray, que está aquí, funciona tal que así. Y funciona tal que así porque quiero que sepáis que ya lo habéis visto. No es líquido, no sale líquido, es como un talco vaporizado. Quiero que tengáis en cuenta también de que a pesar de que digan de que tiene una fragancia que tal que cual, la fragancia sí que lleva olor porque se detecta, pero no es intrusiva, con lo cual pues se puede adaptar a casi cualquier perfume. Sobre todo va a ir muy bien con todo lo que son las esencias que tengan un toque acuático fresco. Williams Expert, el siguiente por supuesto, Fresh Control, Fraise Extreme, esta es otra variedad. Si la otra presentación sale más pulverulenta, esta es todavía más atalcada, y más atalcada hasta este punto. Y hasta el punto de que tiene un 0% de alcohol, también nos garantiza que no nos va a dejar manchas, ni cercos, ni nada de esto en la ropa. También nos garantiza 48 horas de protección. La verdad es que ahora mismo con los 40 grados que caen aquí, 48 horas no lo soporta nadie. O sea que es necesario refrescar, pero más que nada por las circunstancias, pues, del ambiente, claro que sí. Antihumedad, antitranspirante y, como ya he dicho, 0% de alcohol. Paso al siguiente, pero antes voy a hacer una aproximación de este de aquí. Ya estáis viendo 200 ml de este Fresh Control de Williams Expert con su Fraise Extreme. No tiene apenas olor. Lo cierto es que no se percibe como un olor más potente que el anterior. No, este es como más suave. Así que os presento las dos variedades de los señores de Williams Expert, que uno tiene 200 ml y el otro también contiene 200 ml. 200 ml de un Williams Expert que no contiene alcohol, y aquí sí que tenemos la versión con alcohol. Es ligeramente más húmeda, pero la verdad es que se percibe
como atalcada. Esta es realmente pulverulenta, pero esta es ligeramente más aguosa. Esta de aquí. Quien no conozca Tulipán Negro, que se vaya ahora mismo de este canal. Original desde 1953, con la fragancia original. Está libre de parabenos y de sales de aluminio. Fórmula de toda la vida, indicada para mantener el sudor controlado, es lo que pone en la parte trasera y desde luego a mí me encanta. Difusión, que esto todavía me gusta más. Ya que sí. Aproximación. Aquí estáis viendo lo que es directamente el envasado, 200 ml de este Tulipán Negro, versión original desde 1953. Pasamos al siguiente producto. Productos que curiosamente ahora sigo con este Old Spice, también es otro desodorante y un desodorante que me ha sorprendido sobre todo porque cuando lo testé me quedé alucinando porque no tiene apenas fragancia y cuando digo apenas es que casi no se huele. Difusión, tal cual. 150 ml de un desodorante que es antitranspirante que de verdad es que me encanta. Luego aparte también sí que puedo detectar que puede tener trazas de un ligero olor a manzana. Pero la verdad es que huele fenomenal. Me recuerda mucho a el perfume de Donna Karan, Be Delicious. Nos garantizan 48 horas de protección. Paso a la aproximación y así vamos aligerando este vídeo. Y es que esta aproximación es lo más adecuado, así podéis ver el producto de cerca, ver el envasado, estos 150 mililitros, aquí detrás diferentes idiomas y pues la verdad es que sigo pensando que esto huele muy parecido a Be Delicious de Donna Karan. Me encanta el olor y no es intrusivo, huele poquísimo, pero se detecta perfectamente. Y ahora tengo que pasar ya directamente al plato fuerte. 2, y es realmente una comparativa. Sí, comparativa porque tengo aquí Bioderm en su versión, desde luego que sí, spray para desodorante, spray que es seco también, esto de verdad que no moja ni humedece absolutamente nada, y que tiene 150 mililitros cada uno. No son húmedos, realmente lo que hacen es que protegen. Aquí tengo el de 48 horas y el de 72. Francamente no encuentro ninguna diferencia en este sentido porque cuando uno suda automáticamente pues vas refrescándote, vas aplicando, no te queda otra, pero es que también me encuentro ante el problema de que claro, con calor una ducha es lo más rápido y luego tu aplicación, con lo cual nunca vas a dar lugar a tener que darte 72 horas sin ducharme, yo no lo concibo. De verdad, o sea, es realmente que yo me estoy duchando cada 24 horas, o sea que 48 horas sin ducharme como que no, y 72 como que tampoco. Bioderm nos presenta en las dos unidades una difusión triple, o sea, realmente lo que es el atomizador, el difusor lleva 3 agujeritos y sale triple, con lo cual la difusión del producto vais a ver que se queda como que así. Lo cual toca aproximación. Voy a coger uno, el primero que abra, y directamente os lo acerco y lo veis. ¿Por qué? Porque llevan el mismo difusor. No hay cambios al respecto. Ya lo estáis viendo, tapón de plástico. Aquí está el difusor, el atomizador. Este concretamente, a ver que lo mire, es el de 72 horas, el cobalto oscuro. Y ahora voy a hacer una aproximación. Ya me ha hecho el enfoque y quiero que veáis que lleva aquí 3 agujeritos, que es por donde va saliendo la difusión del producto. Y además, ya está, se acabó. Ya sabéis que los dos últimos productos, aproximadamente unos 14,99 € precio unitario. Encantado de haber estado con todos vosotros, me despido ya, no sin antes dejar de recordaros que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo os estaré profundamente agradecido. Nos vemos muy pronto. Auf Wiedersehen. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.